Bueno, como ya sabéis, hemos empezado una nueva serie. Este es el tercer sermón de la serie La Última Semana. Comenzó David haciéndonos un recorrido profético desde Génesis hasta el centro, el punto más importante de la historia de la humanidad, que es la muerte y resurrección de Jesús. Después, Ronaldo nos habló de un pasaje bastante interesante, de Isaías 57, algo en lo que yo nunca me había detenido, y es que Jesús puso su rostro como pedernal. Y ahí hizo algunas referencias interesantes acerca de cómo es necesario que sea golpeado para poder el pedernal dar chispa y ser luz, y habló acerca de la cruz de Jesús, y luego también de nuestras propias vidas, ¿no? Y de alguna manera esas dos predicaciones han servido de introducción a esta serie. Y el texto, en cambio, del que vamos a hablar hoy no tiene una connotación tan profética, sino que es un evento puntual, algo que le sucede a Jesús, más bien una conversación que tiene. Así que si queréis, podéis ir buscando Marcos 12. Y los versículos serán el 28 al 34. Ahora bien, mientras los buscáis, si os pido, no sé cuántos artículos conocéis de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Algunos suelto conocéis? Seguro. Si tenéis que pensar en uno que resuma o englobe todos, o que como mínimo sea el más importante, ¿se os viene alguno a la cabeza? Podéis buscarlo en Google si queréis, os doy un minutito, un par de minutitos. Y si a alguien se le va ocurriendo, puede directamente levantar la voz y decirlo. ¿O cuál es el derecho más importante que tenemos como seres humanos? Joan. Libertad de expresión, muy importante. ¿Diríais que es el más importante? ¿La vida? ¿Derecho a la vida? ¿Cuál? A una vida digna. Oh, es importante. Importante matizar. ¿Qué más? Derecho a la libertad. Libertad de expresión y libertad en general, ¿no? Como concepto, muy bien. Vale. Pues la verdad es que yo estoy de acuerdo con Alian y con Leire. Lo siento, Joan. Pero yo entiendo, y tengo que decir que la mayoría de los expertos en derecho de los seres humanos, no sé qué habrán estudiado ni qué serán, pero el artículo decía que la mayoría de expertos, sin concretar, qué fácil es decir eso, ¿no? Pero que la mayoría de expertos coinciden en que el derecho más fundamental y más importante es el artículo 3, que dice como tal, o sea, perdón, dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es parte del mismo artículo, la libertad y la seguridad, o una vida digna. Pero lo más importante, lo primero que se menciona es la vida. Espera. No sé si este sujeta muy bien, vamos a ver. No, ¿verdad? Bueno, lo voy a dejar así. Si se cae, lo siento. Vale. Vale. Pues algo similar le preguntaron a Jesús. Se le acercó un escriba, ahora vamos a leer el texto, y le preguntó algo muy, muy parecido, pero con respecto no solamente a los derechos humanos, que eso lo tenemos hoy en día, obviamente, sino que se lo preguntaron referente a todos los mandamientos, toda la ley, todos los profetas. Además, no solamente los expertos piensan que el derecho más importante es el de la vida, también las personas de a pie de calle se han hecho encuestas, la mayoría coinciden en que el derecho a la vida es el más importante. Aunque es irónico que la mayoría de la gente piense que el derecho a la vida es el más importante, ¿y qué sucede? ¿Sabéis de qué voy a hablar? Miles de personas son asesinadas todos los días en el vientre de sus madres por personas que dicen defender el derecho a la vida como lo más importante. Vamos a leer el texto. Dice así, del 28 al 34, Marcos 12. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, y le recita la Shema, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Así que vamos a ver, en primer lugar, quién hace la pregunta. El texto habla de un escriba, pero cuando nos vamos a Mateo, Mateo 22 dice, entonces, hablando del mismo suceso, ¿vale? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Es decir, un intérprete de la ley perteneciente a la rama religiosa judía de los fariseos. Y cuando hablamos de esta persona, creo que es importante para poder entender el contexto de lo que Jesús dice, cuál era la intención del escriba. Cuando leéis el texto en Marcos, ¿qué sensación os da? Os voy a hacer varias preguntas, ¿vale? ¿Qué sensación os da el texto? ¿Qué intención tenía? Recordad que hay pistas. Por ejemplo, Jesús le dice que no estás lejos del reino, ¿no? Dice que sabía que Jesús había respondido bien, dice en un momento antes. Luego le contesta, bien has dicho. ¿Qué intención creéis que tenía? ¿Habéis escuchado? ¿Habéis estado atentos al pasaje? No digo que hagáis una exégesis y que me digáis, estudiando, cuál era la intención. Digo que qué sensación os da. ¿A pillar? Interesante. ¿Qué más? ¿Alguien tiene una sensación diferente? Parece bueno. Uh-huh. Para acusarle. Uh-huh. Obviamente, la mayoría de las veces que los fariseos o los grupos religiosos, como los saduceos, en el capítulo de antes, le hacían alguna pregunta a Jesús, era para pillarle. También os he dado un poquito de contexto, porque es verdad que en Mateo concreta y dice que por tentarle. Ahora bien, mi sensación cuando leí el texto de Marcos era que lo hacía con un corazón bueno, es decir, mi sensación era que el escriba estaba maravillado por lo que Jesús había enseñado. Esa fue mi sensación, ¿eh? Cada uno puede tener la suya. Pero es verdad que luego, yendo al texto de Mateo, dice que lo hizo por tentarle, ¿no? Pero me quedé pensando, digo, entonces, ¿por qué le dice Jesús, no estás lejos del reino de Dios? Le dice que está cerca. Y luego, investigando un poquito, me fui al texto de Mateo, me fijé en la palabra tentar, digo, vale, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué significa? Y de hecho, aunque normalmente se traduce como tentar la mayoría de las veces, el significado más común en griego y en este contexto, la mayoría de comentarios están de acuerdo, es que no es un tentar con intención de pillar, como otras veces lo hace, porque además Jesús directamente dice que había malicia en el corazón porque conocía los corazones, sino que en este caso dice que era tentar en el sentido de probar. Probar, es decir, poner una prueba para ver si lo que decía tenía valor o no. ¿Cuál es el valor de lo que dice Jesús? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es verdad? Porque si lo que dice es verdad, este hombre puede ser quien dicen que es. No es una sentencia final, ¿vale? Estoy hablando de lo que yo considero. Y para mí es bonito acercarme al texto entendiendo que la actitud del escriba no era como la del resto de escribas. Quiero entender que quizás Mateo también habla de tentar porque dice que se juntaron todos los fariseos. Y en varias ocasiones vemos que cuando se juntan todos los fariseos, claro, uno no quiere ser excluido. Por ejemplo, Nicodemo cuando se acerca a Jesús, ¿cómo lo hizo? De noche. De noche.
Quizás de día habría sido alguno, no lo sé, ¿eh? Habría sido uno de los que le hubiesen lanzado la pregunta. Entre todos dicen, ¿cómo le pillamos? ¿Qué pregunta le hacemos? Tú, dísela. Y él se levantó y la dijo, ¿no? Pero quizás su intención era otra, porque además Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Así que entendiendo que esto es lo que había en su corazón, ¿cuál es el origen de la pregunta? Le dice cuál es el primer mandamiento de todos. Antes os he preguntado que cuál es el derecho más importante o en cuál se resumen todos los demás. Yo considero que del derecho a la vida, que en el derecho a la vida se sostienen todos los demás. Es decir, si tú no tienes derecho a la vida, ¿de qué sirve tener derecho a un techo? ¿De qué sirve tener derecho a la libertad de expresión? ¿De qué sirve tener derecho a una familia que te cuide? De nada, porque si no tienes derecho a la vida y a una vida digna, además, como decía Justin, pues Jesús, aunque es una pregunta, la pregunta es sencilla, pero creo que tiene una connotación muy profunda. Y dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En otras versiones, incluso en Mateo, dice cuál es el gran mandamiento o cuál es el mandamiento más importante. Obviamente no dice el primero en el sentido de orden, porque todos lo sabían, ¿no? Y aún así Jesús dice que toda la ley, en Mateo dice que en estos dos mandamientos, de estos dos mandamientos, perdón, depende toda la ley y los profetas. Fijaos en ese detalle que vamos a ver a continuación. Así que lo que contesta Jesús es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, un Dios, un Señor, y le amarás con todo. Un Dios. Todo eso es el primer mandamiento. Un Dios, un Señor, y le amarás con todo. Y es muy común, de hecho el otro día estuve en una especie de reunión con diferentes líderes y pastores y tuvimos un tiempo de alabanza muy bonito, pero me di cuenta de que prácticamente las 6-7 canciones que se cantaron, todas eran Señor, yo te amo, con diferentes melodías, diferentes maneras de decir las frases, ¿no? Pero yo te amo con todo, y yo te quiero, tú bastas, obviamente son realidades, ¿vale? Jesús es suficiente, Jesús nos basta, queremos más de Él. Pero creo que a veces decimos eso con demasiada ligereza. Y yo pensaba, la primera vez que me pregunté esto a mí mismo, dije, vale, estaba orando y dije, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y después de tratar este texto, dije, ostras, amar a Dios es el mandamiento más importante. Amarlo con todo. Pero comúnmente, aunque sabemos y hemos escuchado 1000 veces que el amor no es un sentimiento, que el amor implica acción, que el amor es una decisión, que el amor se demuestra, de nada te sirve sentir si luego no haces, con Dios sucede lo mismo. Es muy fácil estar todos juntos, con los brazos levantados, o de rodillas, o solo en tu corazón, diciendo, Señor, te amo, y sentirlo, y llorar, y quebrantarte, es bonito, y es parte también de ser comunidad, ponernos delante de Dios, expresarle qué es lo que hay en nuestro corazón, pero creo que muchas veces, al menos es mi caso, ¿vale? Hablo desde mi perspectiva, yo no conozco lo que hay en vuestros corazones, hablo de mi corazón. No soy consciente de lo que estoy diciendo y sé que no lo cumplo. Y por eso creo que muchas veces cuando cantamos Yo te amo, lo estamos basando en un sentimiento y no estamos siendo conscientes de todo lo que ello conlleva. Porque amar a Dios implica demostrarlo con toda tu mente, con tu entendimiento, con tus fuerzas, con tu alma, no solo con las emociones, sino con quién eres, con tus acciones, con tus decisiones. De nada sirve incluso que ames y cuides del prójimo si en tu mente estás teniendo pensamientos que sabes que no nacen de Dios. De nada sirve que vengas, levantes las manos y digas, Señor, yo te amo, si luego no vas a cuidar de tu prójimo. Porque vamos a ver que estos dos mandamientos a Jesús le preguntan por el más importante. Y él automáticamente encasca el segundo. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque no se pueden separar.
esto que os estoy compartiendo me recordaba a Pedro. ¿Os acordáis cuando Pedro niega a Jesús 3 veces? Jesús ya le avisa de que lo va a hacer. Pedro le dice, ni de fly. Y luego sucede. Dice, ¿no eres tú el que ha estado con Jesús? Y él, no, que va, yo no le conozco. Y hasta dice que blasfema contra Dios, ¿no? Negando que él no conocía a Jesús. Y cuando Jesús se le acerca, resucitado, y le dice, Pedro, ¿me amas? El que dice, además se lo pregunta 3 veces. No voy a hacer una exégesis porque este pasaje también tiene mucha chicha, pero Pedro le dice, te amo, tú sabes que te amo, pero mi sensación, hablo otra vez de sensaciones, ¿vale? Sé que no puedes basar una predicación en sensaciones, pero creo que es importante también porque nos ayudan a percibir cuál es la esencia del texto. Porque Pedro era un ser humano como tú y como yo, tenía emociones, tenía sentimientos. No hay que desechar las emociones, pero hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y Pedro, yo creo que esa declaración de Señor, tú sabes que te amo, la hace desde la vergüenza, siendo consciente de que había negado a Jesús. Y a mí me suena más a un quiero amarte. Tú sabes que quiero amarte. No doy la talla, no llego, pero tú sabes que quiero amarte. Y de hecho en el griego cuando lo analizamos, Jesús le pregunta si me agapeas, es decir, si me amas con un amor profundo, completo, en todas las áreas de tu vida. Y Pedro le dice, te fileo, creo, ¿no? Es decir, fileo, que es el amor de hermano, ¿no? Un amor natural hacia tu amigo, hacia tu familiar. Pedro está diciendo, Señor, tú sabes que te amo, pero no te amo como debería, por así decirlo, ¿no? Así que, en cuanto a este primer punto, hemos estado hablando de un amor vertical, Dios y yo y Dios. Creo que es necesario, para poder amar a Dios, experimentar su amor. Fijaos que en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 19, dice un texto que conocemos todos, que le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Es imposible amar a Dios si primero no has experimentado su amor, si no eres consciente de qué es lo que Él ha hecho en la cruz, de qué implicaciones tiene, de qué consecuencias tiene en tu vida y lo experimentas. Así que te animo a buscar a Dios, te dejo aquí este reto, busca a Dios, puede ser que creas en Jesús, que creas en Dios, que creas estas cosas, pero la Biblia dice que incluso los demonios creen y tiemblan, y no por ello obviamente son salvos. Es necesario algo más. El segundo mandamiento, dice Jesús, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora estamos hablando de un amor vertical. Hemos hablado de Jesús y yo, perdón, de Dios y yo, y ahora estamos hablando de con mis hermanos, con mi prójimo. Así que cuando Jesús está enseñando de esto, ya sabemos que está pegado, ligado al primer mandamiento. Y lo primero que se me ocurría es, vale, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Y automáticamente cuando dije esta frase en voz alta dije, uy, si hay un texto. Creo que alguien le preguntó a Jesús quién es mi prójimo, ¿verdad? Así que os voy a dejar una tarea y es leer la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, yo no lo recordaba, lo había leído, pero no me acordaba de que Jesús la narra, la cuenta, después de que alguien le pregunte, ¿quién es mi prójimo? Es decir, se acerca un intérprete de la ley, voy a resumir, ¿vale? Y le dice a Jesús, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le contesta precisamente, amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, vale, esto lo conozco, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús explica esta parábola. Y cuando termina le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace este matiz? Porque para el judío el prójimo era el otro judío. Ellos no entendían el prójimo como los gentiles, mucho menos los samaritanos. Creo que varias veces se ha hablado en sermones de la relación que había entre judíos y samaritanos. Se llevaban como perros y gatos a matar. Y, por así decirlo, como el tiempo en el que España estuvo bajo el reinado de Pepe Botella, de José Bonaparte, los que conozcáis historia de España, los roces que había entre españoles y franceses por el hecho de tener a un gobernante francés, pues algo así. De ir por la calle y
Quizás porque eras consciente de que igual Dios no te respaldaba, pero que si no te liabas a pedradas. Así de mal se llevaban. Y Jesús explica esto para hacerles ver precisamente que su prójimo era el samaritano, porque le dice, ¿quién es el prójimo? Y le contesta el escriba, el que usó misericordia de él, es decir, el que se acercó al que estaba herido. El samaritano había sido. Entonces él mismo se contestó. Así que, ¿quién es mi prójimo? Todo el mundo, sin excepción. La persona piensa ahora mismo, no voy a decir algo muy santo, ¿vale? Pero piensa ahora mismo en la persona que peor te cae. En la que sabes que si no fueses cristiano ya te habrías liado a pedradas. Y Jesús te dice, ámalo como a ti mismo. Esto me lleva a otro punto. ¿Por qué dice como a ti mismo? Escuché, no me acuerdo dónde fue, si fue en una conferencia o si fue online, pero escuché a alguien hablar de este pasaje y decía que Jesús lo que estaba animando es a cuidar el amor propio. Es decir, lo planteaba como es importante amarte a ti mismo, primero amarte a ti mismo, para después amar a los demás. Creo que hay mucho peligro en esa afirmación. ¿Por qué? Porque creo que Jesús está dando por hecho que nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué dice ama al prójimo como a ti mismo? Es decir, no te está diciendo ámate a ti mismo y después ama al prójimo. Dice ámalo como tú te amas. Lo está dando por hecho. Es decir, no es un llamado a cuídate tú, quiérete tú, porque si no te quieres tú, no vas a querer a los demás. Obviamente ahí hay conceptos que son muy importantes en el tema de las relaciones. Obviamente, si tú te desprecias a ti mismo, va a ser difícil poder relacionarte y cuidar a otros, pero es curioso, me imagino que también habrá diferentes corrientes, ¿no? Pero el otro día escuché a un psicólogo que hablaba de que incluso las personas que dicen despreciarse a sí mismas, muchas veces eso es fruto del orgullo, incluso del amor a sí mismos. Y no hay más que probarlo. Una persona así pondría su vida por otra. En el momento en el que dice que no, se está poniendo a sí mismo por encima de otro. Ya está. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificado. Porque el amor es entrega. El amor es buscar el bien de otro por encima de mi propio bien. Así que Jesús da por hecho que te amas a ti mismo. Es decir, no es un llamado a quererte, a amarte, a cuidarte. Es todo lo contrario, es una advertencia, es no te quieras demasiado. No te quieras demasiado. Es decir, quiere a los demás como te quieres a ti. Quiérete todo lo que quieras, siempre y cuando mantengas ese mismo estándar con los demás. Y en tercer lugar, dice que no hay mandamiento mayor. Es decir, Jesús lo sentencia. Dice que todo lo que, ¿os acordáis de lo que decía de que Mateo hace referencia a que de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas? Solamente en la Torá creo que son 613 mandamientos. Varias veces se ha mencionado. 613. Diferentes tipos de mandamientos. Los judíos diferenciaban, no me acuerdo exactamente ahora cómo era la clasificación, pero había mandamientos de carácter ritual, algunos eran de carácter, tenían que ver con la higiene, con la salud, otros quizás tenían un carácter más político, jurídico, a nivel de gobierno del pueblo de Dios. Pero lo que Jesús está diciendo es que todo, absolutamente todo, se basa en una cosa, en el amor a Dios y al prójimo. Así que no malgastes tu amor contigo mismo. Jesús te ama, su espíritu está en ti. Hay una canción, no me acuerdo cómo era ahora mismo. Creo que decía algo así como mi copa está rebosando. ¿Cómo era? ¿Alguien se acuerda de esa? Sí, ¿verdad? Fijaos ese concepto, el rebosar. Es decir, no estar llenos. Porque cuando estás lleno, pum, ya no cabe más, sino que rebosa, sigue. Por eso es importante entender que para amar al prójimo, primero tenemos que experimentar el amor de Dios, ser conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, experimentar qué es lo que Dios piensa de nosotros, qué es lo que movió a Jesús a entregar
su vida en la cruz. Y entonces seremos capaces de amar al prójimo. Pero por otro lado también, dice la palabra que el que dice que me ama y no ama a su prójimo es mentiroso. Es decir, no podemos separar. Por eso os digo, cuando cantamos, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Si eres consciente de que no estás amando a tu prójimo, piénsatelo. Porque no lo estoy diciendo yo, ¿eh? No sé si habéis visto el vídeo del cura ese, que es un poco mal hablado, pero dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Bueno, los jóvenes seguro que lo habéis visto. Pues eso. Jesús dice que si dices que me amas, pero no amas a tu prójimo, eres mentiroso. Y esto es un desafío enorme. Y en tercer lugar, creo que es importante entender también ese concepto del reino de Dios, porque le dice Jesús al escriba, después de que le dice, has contestado bien. Jesús reconoce que no está lejos, ¿no? Y de hecho es curioso que el escriba conocía en profundidad la esencia de lo que Jesús, conocía, aunque sea a tientas, ¿no?, la esencia de lo que Jesús estaba enseñando, porque cita Oseas 6:6, que dice que no quiero, ¿cómo dice? Misericordia quiero y no sacrificio. Ajá. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, Jesús instaura los sacrificios. Jesús instaura los holocaustos para acercar y reconciliar a su pueblo consigo mismo. Y como señal de lo que haría Jesús. Dios mismo es quien establece eso. Pero por otro lado, Dios estaba tan cansado de que el pueblo no entendiese la esencia de lo que había mandado, que les dice, no quiero sacrificio, estoy cansado, hastiado. Lo que quiero es misericordia. Amor horizontal hacia el prójimo. Y conocimiento de Dios por encima de los holocaustos. Y el conocer a Dios está directamente ligado con el amor a Dios. No puedes amar a quien no conoces. Bueno, como cristianos es un poco paradójico, ¿no? Porque, claro, si tienes que amar a todo el mundo, tienes que amar incluso a quien no conoces, ¿no? Pero obviamente, cuando estamos hablando de Dios, de alguien que no decepciona, de alguien que no tiene errores, de alguien que sabes de qué manera tan profunda, real, sufrida te ama, creo que es inevitable, una vez que conoces y experimentas eso, no caer de rodillas. No estoy hablando de la gracia irresistible tampoco, eso es otro debate, pero entiendo que cuanto más conoces a Jesús, cuanto más tiempo pasas en su presencia, lees las Escrituras, aunque estés leyendo Números, creo que es el libro más aburrido de la Biblia, pero encuentras perlas, señales que apuntan a Jesús y vas poquito a poco discerniendo y conociendo aspectos diferentes del carácter de Dios. Creo que es inevitable no amarle y por eso para poder amar a Dios necesitamos conocerle. Y Jesús instaura estos dos mandamientos como fundamento y raíz del reino de Dios. Por eso cuando el escriba entiende que Jesús ha contestado bien, le dice, no estás lejos del reino de Dios. El otro día los jóvenes, esta predicación tiene un toquecito especial y es que con algunos de los puntos los pudimos debatir el domingo pasado con los jóvenes, así que tienen un poquito de su esencia. Y hablábamos de qué es el reino de Dios. La primera respuesta fue, ¿cuál era? Que era una cárcel en Missouri, ¿verdad? ¿Os acordáis? Ponías, ¿qué es el reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Es físico? Está. Y aparecía una respuesta que todos la buscaron a la vez, que era una cárcel en Missouri. Se debe llamar así, el reino de Dios, ¿no? Pero el reino de Dios no es un lugar físico. Hablábamos de que el reino de Dios es una realidad espiritual. Es decir, Jesús encarnado es la manifestación del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Una realidad espiritual. La Iglesia, ahora mismo, nosotros, como comunidad, como congregación, somos la manifestación física de una realidad espiritual. ¿Qué significa esto? Que tú eres imagen de Jesús, que en ti tienen que notarse, olerse, saborearse los valores del reino. El amor a Dios, el amor a los demás. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿En qué conocerán que sois mis discípulos?
en el amor que os tenéis los unos a los otros. Es ahí, es en el amor donde la gente notará, estos no son de aquí. Algunos dicen, estos raritos son de Marte, pero nosotros sabemos que no somos de Marte. Sí, no somos de este mundo, no somos de esta tierra, pero no somos de Marte, somos de un reino celestial. Y por eso Jesús habla varias veces, ¿no? A lo largo de los evangelios podemos ver que él habla de que el reino se ha acercado, de que de los niños es el reino de Dios. Él habla constantemente del reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. Pero si todavía no ha llegado, no podemos confundir el cielo o la promesa de la tierra renovada con el reino de Dios. No es lo mismo. Cuando hablamos de que los cristianos nos vamos al cielo, es un poquito más complejo que eso. No nos vamos al cielo. Viviremos una tierra y un cielo renovados. Pero cuando hablamos del paraíso, por así decirlo, eso es un concepto diferente. Esa es la promesa que se nos ha dado una vez que Jesús restaure todo, termine de reconciliar a la humanidad consigo mismo y heredaremos eso entonces, ¿no? Cuando todo sea renovado. Pero el reino de Dios ya está aquí. Y eso lo podemos experimentar ahora. Y sobre todo se hace ¿cómo? A través del amor. Puede ser un concepto que suene complicado, pero no lo es tanto. Por eso Jesús lo simplifica. Todo se resume en dos cosas. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y creo que con eso tenemos suficiente. Seguro que muchos conocéis la frase que se le suele atribuir a San Agustín de ama y haz lo que quieras. Seguro que la habéis escuchado. A ver cómo decía el resto de... Creo que lo tenía por aquí. Sí. Fijaos, la frase entera dice, ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad, y de dicha raíz no puede brotar sino el bien. Me recuerda esto a las palabras de Pablo cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Acaso qué pasa? ¿O que pecaremos mucho para que la gracia sobreabunde? No, es decir, ama y haz lo que quieras, porque cuando amas de verdad, cuando entiendes que no es solamente un sentimiento, cuando entiendes todo lo que conlleva amar a Dios, amar al prójimo, y eres consciente de que estás experimentando y viviendo eso en tu vida, en tu comunidad, en tu familia, en tu trabajo, entonces esa libertad de hacer lo que quieras implica que al haber ese amor en ti, lo que vas a hacer va a ser bueno, porque va a ser fruto de lo que Dios ha puesto en tu corazón, fruto de tu relación con Dios. Es entonces cuando rebosamos, cuando tenemos para dar. ¿Nos ha pasado a veces que decís, me siento seco? Alguna vez cuando me ha tocado compartir, o cuando, yo qué sé, o en algún discipulado, o simplemente en mi vida devocional, me he sentido, Señor, estoy seco. Necesitamos diariamente, no es cuestión de que Dios me llene un día. Es lo que hablábamos también, otra vez haciendo referencia al sermón del secreto, lo siento, es que me pegó muy fuerte, de lo secreto, de diariamente necesitamos ser llenos de Dios, porque si no todo esto, aunque son conceptos simples, es extremadamente complicado llevarlo a cabo, por no decir imposible, porque si no somos llenos de Dios, llenos de su Espíritu, esto no es posible. Así que tenemos que entender que somos una comunidad, somos un cuerpo en tu vida privada. Obviamente hemos hablado de eso. Busca a Dios, ama a tu prójimo, pero también como comunidad, como congregación, somos las manos y los brazos de Dios. No podemos simplemente orar por el prójimo. Tenemos que amar y eso implica acción. Y aunque la iglesia esté haciendo cosas, es muy fácil decir, yo pertenezco a esta comunidad y como esta comunidad está siendo obra social, yo soy parte de la obra social, estoy amando a mi prójimo. No. Tú, en tu vida privada y juntos, todos, como congregación, necesitamos amar, necesitamos hacer más. En nuestros entornos hay muchísima gente, por no decir la mayoría, que necesita a Jesús. Si nosotros siendo cristianos necesitamos todos los días buscar a Dios, encontrarnos con Él, ser llenos de Él, porque si no es muy fácil salirte del camino, pisar fuera, tropezar, como hablábamos también del progreso del peregrino, ¿no? Lo difícil que es mantenerse en el camino, la cantidad de distracciones, de tentaciones, todo lo que hay. Si nosotros como cristianos necesitamos eso todos los días, ¿cuánto más no lo va a necesitar la gente que no conoce quién es Jesús?
Se acerca la Semana Santa, un tiempo en el que vamos a ver cruces por todos lados. Como nos decía Adri, se va a hacer una representación, que de hecho es muy bonita, a ver si podemos verla, acerca de los últimos días de Jesús antes de ser crucificado. Y la gente dice, uy, sí, qué bonito, o qué pena, o yo no lo quiero ver, que es muy sangriento, pobrecito, si eso hubiese sido verdad. Pero no entienden la dimensión y el significado de lo que en la cruz ocurrió. Lo están viendo y no lo entienden. Y esa responsabilidad de dar a conocer esa realidad de lo que Dios es capaz de hacer, de qué significa lo que ocurre en la cruz, es nuestra. Así que estábamos hablando ahora de comunidad, de congregación. Me gustaría dedicar 5 minutos a que vosotros seáis los que cerréis este tiempo. Podéis dividiros en grupos, podéis dividiros en un grupito de 3, 4, 15, los que queráis. Pero 5 minutitos para compartir qué es lo que hay en vuestro corazón, qué os ha estado hablando Dios, con esto o con otra predicación o a lo largo de la semana, pero como comunidad, compartir qué hay en vuestro corazón, a qué os está llamando Dios, ¿está despertando algo? ¿No ha despertado nada? ¿Necesitáis tener un encuentro? Vamos a escucharnos los unos a los otros. ¿Qué necesidades tenéis? ¿Cómo podemos animarnos? Y vamos a orar los unos por los otros, pero teniendo en mente que como comunidad nuestra prioridad tiene que ser amar a Dios y amar al prójimo. Y eso también es difícil si lo hacemos solos. Necesitamos hacerlo juntos. Así que podéis juntaros y compartir qué hay en vuestros corazones.